Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a este homenaje a Octavio Paz en el 20 aniversario de su fallecimiento. En esta oportunidad vamos a tener un programa variado de música, de literatura, de pensamiento. En primer lugar, vamos a presentar, y es un estreno en México, la cantata Maizuna, con letra de Octavio Paz y música de nuestro muy querido compañero del Colegio Nacional y músico admirable y muy querido Mario Lavista. Después de la cantata vamos a dar la palabra a Christopher Domínguez, a Malva Flores, a Jesús Silva Herzog Márquez. Yo mismo diré unas palabras en torno a nuestro querido y admirado y siempre recordado maestro y amigo. Y finalmente volveremos a escuchar, broche de oro, la cantata Maituna. De modo que es un programa nutrido, rico, y sin más, invito a este podio a Mario Lavista para que presente su obra. Muchas gracias y bienvenidos. Muy buenas noches. Quisiera hacer unos muy breves comentarios, tanto acerca de mi obra como acerca del canto coral. A principios de 2016, el Teatro Colón de Buenos Aires me propuso escribir una obra coral para rendir un homenaje a Octavio Paz. La única condición es que debía yo, obviamente, musicalizar un texto de Paz. Acepté de inmediato el encargo. Me atraía la inmejorable oportunidad de reanudar como músico un diálogo con la poesía de Octavio Paz. Elegí su largo poema Maituna, que está recogido en una colección que lleva como título Hacia el comienzo. Este poema fue escrito a mediados de los años 60, cuando Paz era embajador de México en la India. El término Maituna es de origen sánscrito y se refiere o tiene que ver con una suerte de ritual erótico religioso o ritual erótico sagrado. He sido siempre un asiduo lector de la poesía y de la prosa erótica de Paz. Él es uno de los altos poetas del erotismo, pero el suyo es, creo yo, un erotismo que pertenece al ámbito de lo sagrado, más que al ámbito del mundo profano. Mi obra está escrita para 2 sopranos, 2 mezzosopranos y un pequeño ensamble de percusiones que tocan las mismas cantantes. Quise emplear instrumentos que no recordaran el color o el timbre de los instrumentos de percusión occidentales. De ahí la presencia de un gong tailandés, el llamado Tai Gong, que es este que ven ustedes aquí. Pero suena de esta manera, no suena como un tam-tam occidental. Está bien, sí, querían. También un tambor, en este caso es un tambor tarahumara,
es esto. Originalmente yo había pedido un tambor medieval, que es un tambor un poco más sordo. No pudimos conseguirlo, pero se consiguió este precioso tambor tarahumara. También utilizo ciertas piezas de madera, que son estas, que se llaman wood blocks. Utilizo estos maravillosos instrumentos que son los crótalos afinados, estos, y un juego de copas de cristal que están afinadas. Gracias. Es una pieza que transcurre con extrema lentitud de principio a fin y que se acompaña aquí y allá con los instrumentos de percusión, los cuales suelen tocar ciertos patrones, ciertas secuencias rítmicas que sugieren o aluden a una especie de marcha ritual sagrada. Musicalicé solamente fragmentos del poema. El poema es muy largo y si hubiera yo musicalizado todo el poema, se hubiera convertido en una ópera wagneriana. Entonces se me pareció un poco inútil hacerlo. Entonces elegí fragmentos, ciertos versos de principio a fin, y a veces se pueden escuchar 2 o 3 textos simultáneamente, 2 o 3 versos del propio poema, versos diferentes, se escuchan simultáneamente. Me tomé la libertad o licencia poética de incluir como parte del canto la palabra maituna, que no aparece en el poema de paz, solamente le da título al poema, pero la palabra maituna no forma parte de la narración poética. La pieza se estrenó ese mismo año, del 2016, en la Sala de Música de Cámara del Teatro Colón. El Teatro Colón tiene un centro de experimentación que se llama Centro de Experimentación Teatro Colón, y en este centro se presentan música nueva, óperas contemporáneas, obras instrumentales, y uno de los conciertos de su temporada fue presentar este encargo de ellos. Espero no ser indiscreto al comentar que fue Marilló Paz quien tuvo la idea de que hubiera música en este aniversario luctuoso. Y qué mejor para un músico que honrar a un poeta, a un alto poeta como lo fue Paz, con un canto musical, con un canto coral. A este respecto, quisiera recordar aquí lo que escribe el notable violinista Yehudi Menuhin en un pasaje de su libro La música del hombre. Dice Menuhin: la música es nuestra forma de expresión más antigua. Se inicia con la voz y con nuestra necesidad avasalladora de establecer contacto con los demás. Hasta aquí Menuhin. Bien podríamos conjeturar entonces que la sílaba y el sonido, la palabra y la música nacieron simultáneamente del corazón del hombre. Cuesta trabajo imaginar un tiempo en el que no haya existido la unión de música y palabra. Se trata, no obstante, de una unión, de una relación tensa, de una relación no carente de tensión. En ocasiones, esta tensión se resuelve por la primacía del texto, en otras por la primacía de la música, o se elige un lugar intermedio. Al frecuentar, por ejemplo, el amplísimo repertorio vocal, nos percatamos de que tal relación no se ha dado nunca a través de normas rígidas e inmutables, sino por medio de un diálogo imaginativo, un diálogo que ha sido resuelto de diversas y a veces inusitadas maneras.
Esta amplia variedad de soluciones nos lleva a concluir que tal unión, que tal conexión pertenece más al mundo de la invención y de la fantasía que al de la mera especulación teórica. El diálogo entre la música y la poesía ha pertenecido siempre al ámbito de los sueños. Se trata, en última instancia, de una conversación en la que la poesía y la música intercambian y exploran sus mutuos misterios. Pero además, el encuentro entre música y poesía configura un nuevo espacio y un nuevo tiempo, que juntos trazan un territorio de sonidos nunca antes escuchados. Es una suerte de geografía sonora, valga la expresión, cuya exacta localización me hace recordar estos precisos versos de José Gorostiza. No es agua ni arena la orilla del mar. Repito, no es agua ni arena la orilla del mar. Es en esa orilla, creo yo, que habita el canto. Escribe Rilke en el tercer soneto a Orfeo: en verdad, el cantar es un soplo distinto, un soplo por nada, un vuelo en Dios, un viento. Hasta aquí Rilke, y hasta aquí esta introducción a mi obra y al canto coral. No me queda sino dar la más cordial bienvenida a este recinto del Colegio Nacional, al espléndido cuarteto vocal femenino Stregue, Las Brujas, formado por las sopranos Nadia Ortega y Lourdes Ambrís, y las mezzosopranos Nurani Wet y Verónica Alexanderson. En esta ocasión serán dirigidas por el contrabajista y director Luis Antonio Rojas. Que disfruten el concierto y muchas gracias.
oportunidad de escuchar al final nuevamente esta pieza y poder aplaudir a los intérpretes y a Mario Lavista, el compositor. Quiero agradecer la presencia del presidente del Colegio Nacional en turno. En este Colegio Nacional la presidencia sanamente se renueva cada mes. Voy a proponer al Congreso de la Unión la adopción en México de esa muy sana costumbre, quizá alargándolo un poco, vamos a decir, a 2 meses. Y también agradecer la presencia, aunque no está con nosotros, de Marie-Jo Paz, la compañera, la mujer, la inspiración de Octavio Paz durante tantos años, y que me pidió, especialmente me habló, para mandarles un saludo a todos ustedes y su gratitud. Y a ella se debe también, entre otras cosas, la presentación de este poema Hermandad, que es uno de sus favoritos, y estoy seguro también que favoritos de ustedes. Sin más, doy la bienvenida a Christopher Domínguez Michael, reciente miembro del Colegio Nacional, crítico literario, historiador de la literatura, ensayista supremo y gran amigo, que va a dirigir unas palabras. Christopher, es tuyo el escenario. Muy buenas tardes. Gracias a todos ustedes por acompañar al Colegio Nacional en este homenaje a los 20 años de la muerte de Octavio Paz, fecha que para algunos de los que estamos aquí es altamente significativa y en mi caso más bien triste, que desde luego por la ausencia del maestro, del amigo, del poeta, pero por la obligación ante la cual uno se siente de hacer cuentas cuando se cumplen aniversarios, y 20 años ya es una cantidad respetable de tiempo, entre aquel 19 de abril de 1998, en que Octavio Paz murió poco antes de las 11 de la noche, y el día de hoy en 2018. Se dice con frecuencia que los grandes escritores, y a mí no me cabe duda que Octavio Paz fue uno de los grandes poetas de la segunda mitad del siglo XX, se dice que los grandes escritores cuando mueren pasan a una especie de purgatorio merecido en tanto que descanso, y que la fama y la diosa fortuna se alejan de ellos y los resguardan rodeados de silencio, de indiferencia, y que ese lapso permite que tanto quienes leyeron fervorosamente a un autor como Octavio Paz, como quien no lo conocen, se acerquen a la obra con mayor libertad. Desde mi punto de vista, como persona escritor que trató a Octavio Paz, que ha escrito sobre él, como algunos de los que han hablado y hablarán esta noche de rememoración, me es difícil saber siquiera si Octavio Paz pasó a habitar este purgatorio en que se queda suspendida de alguna manera la condición a la que aspiran la mayoría de los escritores, y que yo creo que Paz aspiraba con toda justicia, la de clásico. En vida yo creo que ya fue un clásico moderno,
Y no sé si entró a este purgatorio, si permanece ahí, o si salió 5 días, 5 años, 5 meses después de su muerte. Lo que yo noto, viendo los árboles, incapaz de ver la dimensión exacta del bosque, es que Octavio Paz, en el purgatorio o no, rápidamente yo me di cuenta, o creo haberme dado cuenta, que Paz conservaba muerto las virtudes que tuvo en vida. Su poesía y su prosa, que para mí no pueden disociarse, para mí son un solo universo, una sin la otra no me parece que funcionen adecuadamente, pero bueno, esta es la libertad de cada lector. Tanto su poesía como su prosa han seguido motivando querellas, pasiones, y no veo alrededor de la obra de Octavio Paz, ni tampoco de su vida, silencio, ni olvido, ni indiferencia. Ha habido cambios graciosos de punto de vista. Una vez muerto Octavio Paz, dejó de decirse aquello de es un gran poeta, pero no estoy de acuerdo con sus ideas políticas, y se invirtió un poco en algunos adversarios suyos la frase, decían, bueno, sus ideas políticas tenía toda la razón, pero la poesía no es tan buena. ¿Por qué? Porque la evolución de los acontecimientos políticos, tanto en el mundo como en México, le dieron la razón, y creo no equivocarme al decirlo, por lo menos hasta 1998 o quizás hasta el año 2000, al 100%. Desde luego él tuvo, le quedaban 10 años de vida cuando cayó el muro de Berlín. En esos últimos 10 años de su vida nos llamó a hacer la crítica de la civilización triunfante, la del capitalismo liberal, que para él desde una perspectiva romántica era una sociedad que no estaba a la altura de su idea del hombre, una idea basada en buena medida en el amor del surrealismo. Nos llamó a hacer esta crítica, él mismo la hizo ya sin el tiempo necesario para profundizar. Y en el caso de México, él murió convencido de que la democracia electoral y política llegaría a México, y así fue. 2 años después de su muerte, el PRI perdió las elecciones del año 2000 y empezó la alternancia en el país. Yo siempre he creído, y con esto me acerco al final de mi pequeña intervención, que Octavio Paz fue un poeta visionario. A esto me refiero a aquella frase que dijese Max Aup a Eduardo Elizalde alguna vez hablando de Octavio Paz, que le dijo: Octavio Paz es algo más que un poeta, Octavio Paz es un vidente, él ve cosas que van a pasar que nosotros no vemos. Y yo creo que esa característica que está en los grandes poetas, ¿quién negaría que hay evidencia en Eliot?, la tuvo Paz no solo en los asuntos de la plaza pública que tanto le interesaban, sino en el destino de la civilización. No todo lo que vio, he dicho vidente, no profeta, son cosas que se hayan cumplido, pero sí tuvo esa capacidad para entender el presente y prefigurar las líneas maestras del futuro. Desde luego que hay detalles, la mayoría de ellos en extremo desagradables de la vida de los mexicanos, que él no podía percibir y que ocurrieron en las décadas que llevamos del siglo, como la cruenta guerra del narcotráfico. Pero cuando estamos a unos meses de una dura prueba para el sistema democrático mexicano, yo creo que la idea de Octavio Paz de que México debería ser una gran democracia dominada por la tolerancia, la libertad de expresión,
la alternancia política y desde luego el bienestar de los mexicanos es aún más vigente. Entonces yo creo, y aunque los estudiosos académicos de nuestra transición suelen regateárselo, yo creo que Octavio Paz, por lo menos desde 1968, fue uno de los grandes teóricos y protagonistas intelectuales de la transición en México. Habló de democracia en México cuando a nadie le interesaba el asunto y nos preparó para enfrentar las disputas políticas e intelectuales con valentía, con rigor y con generosidad, y espero que estemos todos nosotros, todos quienes estimamos y admiramos la obra de Octavio Paz, a la altura de lo que él nos enseñó. Desde luego lo más importante es el poeta. Un poeta, como se dice hasta el cansancio, vive y revive cada vez que una nueva generación se encuentra con sus libros, con sus poemas. Y en este caso a mí me da mucho gusto escuchar que a los jóvenes algunos aborrecen la poesía de Paz y a otros les fascina. No veo en la lectura de Paz la frialdad o el polvo que cae sobre un clásico, sino veo el mismo encono, y yo me he sorprendido, ya sea participando o escuchando discusiones acerbas entre jóvenes que apenas estaban naciendo hace 20 años sobre la poesía de Octavio Paz, y creo que no hay mayor homenaje, una poesía viva, una poesía que increpa, que lastima, que disgusta, que no satisface a quienes tienen una noción más comunicativa, por así decirlo, de la poesía, y que emociona a todos aquellos que creen que la poesía es, como ya lo dijo aquí Mario Lavista, una de las formas de expresión más decantadas del erotismo. Entonces, bueno, ese es mi pequeño balance que yo puedo hacer esta noche, recordando con mucho cariño a Octavio y con mucho cariño a todos los que lo quisimos, lo queremos, y sobre todo a todos los que lo han leído, lo leen y lo seguirán leyendo. Muchas gracias. Invitamos, y es un gusto tener en el Colegio Nacional, a Malva Flores, que además de ser una excelente poeta y escritora, escribió un libro magnífico sobre la revista Vuelta, un libro que estoy seguro Octavio Paz habría valorado enormemente, o en algún lugar donde se le deletrea está valorando enormemente. Malva, por favor. Buenas noches. Mi intervención va a ser muy breve, pero les agradezco a todos ustedes su presencia aquí y agradezco también al Colegio Nacional y a Enrique Krause la invitación a esta mesa de conmemoración. Estoy emocionada y nerviosa como hace exactamente 16 años, cuando fui invitada a este mismo recinto para leer un poema de Octavio Paz. Nos había convocado la señora Marie-José Paz y el colegio esplendía. Delante de mí, atrás de mí, a mi lado, estaban todos los poetas imaginables, grandes poetas, jóvenes poetas, mexicanos, extranjeros, viejos, casi poetas niños. Todos estaban aquí. Como ya les dije, yo estaba temblorosa, con mi papel en la mano, porque nunca he podido aprenderme nada de memoria. Afuera de la sala, grandes pantallas reproducían lo que adentro leíamos.
Cuando terminó la lectura y salí, un amigo me abrazó en el descanso de la escalera sin decir una sola palabra, pero su abrazo era un signo conmovido que al mismo tiempo reunía gratitud, tristeza, admiración por el hombre cuyos poemas acabábamos de leer. Entonces recordé que en La otra voz, el último gran libro del pensamiento poético de Paz, nos aseguró que el universo era un tejido vivo de afinidades y oposiciones, y la poesía una prueba viviente de la fraternidad universal. La poesía, escribió entonces como auspicio o esperanza, es el antídoto de la técnica y del mercado. A eso se reduce lo que podría ser en nuestro tiempo y en el que llega la función de la poesía. Nada más, nada menos. Las palabras de Paz me siguieron durante mucho tiempo, a veces con escepticismo, otras con cólera, la mayoría de las veces con tristeza. ¿De veras la poesía era una forma de salvación? ¿A quién le importaba ahora lo que la poesía y los poetas podían decirnos? Durante toda su vida, Paz defendió el lugar de la poesía y de los poetas, y sus revistas son el mejor ejemplo de lo que digo. Tal vez por ello, algunos de quienes escribimos poesía creímos que los poetas eran importantes. Estaba equivocada, no los poetas, la poesía, esa forma de reconciliación con el mundo. En 1950, Octavio Paz se peleaba con las palabras y nos decía, lo cito, hubo un tiempo en que me preguntaba, ¿dónde está el mal? ¿Dónde empezó la infección? ¿En la palabra o en la cosa? Hoy sueño un lenguaje de cuchillos y picos, de ácidos y llamas, un lenguaje de látigos, un lenguaje que corte el resuello, rasante, tajante, cortante, un ejército de sables, un lenguaje de aceros exactos. Pero él sabía, lo supo siempre, que en el amor y en la poesía podía encontrar la reconciliación, esa palabra que surca toda la obra de Paz, en prosa o en verso, como un amuleto, pero también como una exigencia para encontrar al otro que somos nosotros. Yo pude comprenderlo una tarde cuando caminaba por las calles de la ciudad donde vivo y vi a un muchacho que venía frente a mí con un paso ligero. Llevaba puesta una playera con un estampado que decía: el mundo nace cuando dos se besan. No estaba escrito el nombre de Paz bajo esta línea. Para los estudiosos del poeta es importante saber de cuántos versos consta Piedra de Sol. Nos interesa conocer el desarrollo de aquel alto surtidor que el viento arqueaba. Al muchacho que caminaba por la calle, no. Cuando uno ha besado y el mundo en ese instante nos da la sensación de asistir efectivamente a su nacimiento, no nos importa ni la circunstancia del poeta, ni el número de versos, ni el poeta mismo. Su verso es ya nuestro, somos nosotros los que vemos ese albor del mundo en nuestro beso. Somos nosotros los que podemos repetir su carta de creencia como si fuera nuestra y decir: tal vez amar es aprender a caminar por este mundo. Fuera del cubículo, aquella tarde la voz de Paz caminaba también con el muchacho y quizá el mundo sea su lugar mejor. Paz es un poeta del amor, pero también de la ira, una rabia que compartimos al recordar este año que se cumplen 50 de los sucesos de Tlatelolco, no solo su gesto al decir no y abandonar el servicio exterior, sino aquellos versos que nos conmueven e indignan. Los empleados municipales lavan la sangre en la plaza de los sacrificios. Mira ahora, manchada, antes de haber dicho algo que valga la pena, la limpidez. Más allá del imprescindible papel intelectual de Paz como defensor de la democracia y de la libertad, podemos también seguir sus pasos, sus retractaciones y angustia por México en su poesía. Quizá Paz sea uno de los muy pocos intelectuales mexicanos que varias veces dijo: me equivoqué, aunque nosotros no se lo reconozcamos. Pero podemos sentir su agobio,
que es también nuestro hoy, sobre todo hoy, cuando nos dijo: todos los días nos sirven el mismo plato de sangre, en una esquina cualquiera, justo, omnisciente y armado, aguarda el dogmático sin cara, sin nombre. Y tal vez, ojalá, la voz de paz sea también la nuestra cuando reconoce que quisimos el bien, enderezar el mundo. No nos faltó entereza, nos faltó humildad. Lo que quisimos no lo quisimos con inocencia. Enredo circular, todos hemos sido en el gran teatro del inmundo, jueces, verdugos, víctimas, testigos. Todos hemos levantado falso testimonio contra los otros y contra nosotros mismos. Y lo más vil, fuimos el público que aplaude o bosteza en su butaca. La culpa que no se sabe culpa, la inocencia, fue la culpa mayor. Paz buscaba al otro, quería dialogar, discutir con él, con nosotros. Supo siempre que la poesía era una vía para la concordia, porque el lenguaje es en sí mismo una forma de la fraternidad. Una letra le da la mano a otra y una palabra se enfrenta, se ayunta, se alía con otra y por el prodigio del lenguaje analógico dice: construye nuevas palabras y mundos donde todos podemos reflejarnos, reconciliarnos con los otros y con nosotros mismos. Pero esa reconciliación es imposible sin la crítica y la autocrítica, y eso Paz lo sabía muy bien. Son su primer paso. Paz nos dijo que un pueblo sin poesía era un pueblo sin alma, que una nación sin crítica era una nación ciega. Quizá valdría la pena que hoy lo recordáramos. Hace 20 años dejamos de escuchar la voz de quien nos enseñó que el escritor no era el veleidoso arlequín de la nación o el mendigo de su burocracia, sino su crítico. Que la poesía no era tampoco un adorno en la mesa de la cultura, sino el alma de los pueblos y su memoria. En estos días turbios, la otra voz de Octavio Paz, la que sigue con nosotros, nos hace un llamado nuevamente. Seamos dignos de las nubes del Valle de México. Fue su última recomendación. Muchas gracias. Es un gusto tener a Jesús Silva Herzog Márquez en el Colegio Nacional. Desde hace mucho tiempo se ha consolidado quizá como el escritor político pues más destacado, pienso yo, del país, como un pensador, como un filósofo de la política, pero también un hombre con inmensa sensibilidad literaria y artística. Yo no sé si Jesús conoció a Octavio Paz, pienso que lo ha de haber visto alguna vez, etcétera, pero cómo le hubiera gustado a Paz tener cerca a Silva Herzog. Jesús, es tuyo el escenario. Muchas gracias, buenas noches. Estoy muy emocionado de que podamos reunirnos hoy con la presencia de Octavio Paz, que en este momento de tanto ruido en el México de hoy podamos detenernos a escuchar, a pensar en la inteligencia y en la sensibilidad de Octavio Paz.
Me gustaría tratar de pensar junto con ustedes en las reflexiones políticas de Octavio Paz y en su pertinencia. Porque si bien Paz advirtió muchas veces que la filosofía política no era realmente lo suyo, que no estaba él interesado en escribir un tratado sobre la naturaleza del gobierno, sobre el sentido de la justicia, sobre las artes del gobierno, desde la poesía pensó el sitio del hombre en la historia y en ese sentido pensó todo el tiempo obsesivamente en la política. Soy poeta, dijo, y lo era no solamente porque escribiera poemas por su escritura, sino porque así pensaba. Su obra no es solamente una de las cumbres de la poesía escrita en español, sino la reivindicación de los derechos de la poesía, como dijo bien Enrico Mario Santí. Escribir poesía, pensarla, pero ante todo, pensar desde la poesía. Las reflexiones de Paz afirman una tercera voz para la política. Se ha escuchado desde siempre su voz histórica, esta voz que habla desde la experiencia, desde lo que Maquiavelo llamaba la realidad efectiva. Hoy se habla sobre todo con la voz geométrica que desde Hobbes trazó con líneas la razón política, conceptos y silogismos con los que se ha de construir la soberanía. Pero la de Paz era otra voz pensando la política. Más que la historia, la templa la memoria, contra la lógica aristotélica, contra la trampa de la definición hermética, la conciliación de la imagen, la evocación del poema. Desde luego, no es una voz que cierre los ojos a la historia o le dé la espalda a la razón, pero es recuerdo capturado con el lenguaje del símbolo y razón que reconoce la pascaliana verdad contraria. Sabía que la política era la maldición para el hombre de letras. La historia de la literatura moderna, lo cito, desde los románticos alemanes e ingleses hasta nuestros días, es la historia de una larga pasión desdichada por la política. De Coleridge a Mayakovsky, la revolución ha sido la gran diosa, la amada eterna y la gran puta de poetas y novelistas. La política llenó de humo el cerebro de Malraux, envenenó los insomnios de César Vallejo, mató a García Lorca, abandonó al viejo Machado en un pueblo de los Pirineos, encerró a Pound en un manicomio, deshonró a Neruda y Aragón, ha puesto en ridículo a Sartre, le ha dado demasiado tarde la razón a Breton. Pero sabía también que la política no podía ser ignorada. Un hombre que edificó con ensayos y poemas toda una civilización no podía dejar fuera la meditación sobre los peligros del poder, las perversas seducciones ideológicas, el apetito de comunidad o la experiencia de ser libre. Habitar a plenitud del siglo XX no permitía eludir el fenómeno totalitario. Ser mexicano no admitía ignorar la revolución y a su ogro. Escribir exigía pelear. Sus reflexiones políticas no son un espejo para príncipes, no dan consejos al gobernante, no bosquejan la legislación ideal, pero ofrecen un marco para pensar la política, para vivirla, encararla y también para imaginarla de otra manera. Defender la poesía llamaba a confrontar la política, es decir, a defender la libertad. ¿Pero qué es la libertad para Octavio Paz? Una y otra vez se resiste a la cápsula de la definición en sus ensayos. Precisar el significado de la palabra sería esclavizarla. Definir es negar. Por eso dice que no se trata de una idea, sino de un acto, o más bien de una apuesta. Es libre el hombre que dice no, el que se niega a seguir el camino y da la vuelta. La libertad se inventa al ejercerse.
Como Camus, Paz afirma que ser es rebelarse. La libertad, cito un poema, la libertad es alas, es el viento entre hojas detenido por una simple flor y el sueño en el que somos nuestro sueño. Es morder la naranja prohibida, abrir la vieja puerta condenada y desatar al prisionero. Esa piedra ya es pan, esos papeles blancos son gaviotas, son pájaros las hojas y pájaros tus dedos, todo vuela. El liberalismo puede ser la política de la hospitalidad, pero es una pobre filosofía que nada dice sobre el origen y el significado de la vida. Más aún, las rutinas liberales pueden ser somníferos. Paz comparte la sospecha de Tocqueville. Podemos estar bien pertrechados contra los abusos del poder y utilizar el resguardo para rascarnos la panza. La urbanidad liberal bien puede apartarnos del otro. El liberalismo, dice Paz, fundó la libertad sobre la única base que puede sustentarla, la autonomía de la conciencia y el reconocimiento de la autonomía de las conciencias ajenas. Fue admirable y también terrible. Nos encerró en un solipsismo, rompió el puente que unía el yo al tú y ambos a la tercera persona, el otro, los otros. Entre libertad y fraternidad no hay contradicción, sino distancia, una distancia que el liberalismo, dice Paz, no ha podido anular. No ha podido liquidar la distancia porque no ha completado su inmersión en el otro. En Piedra del Sol lo dice de mejor manera. Para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. No soy, no hay yo, siempre somos nosotros. La vida es otra, siempre allá, más lejos, fuera de ti y de mí, siempre horizonte. Vida que nos desvive y enajena, que nos inventa un rostro y lo desgasta. En su argumento sobre las insuficiencias del liberalismo, Octavio Paz no se percata tal vez que una de las contribuciones más importantes del liberalismo es precisamente el paquete de preguntas que deja de hacerse. Es cierto que la mente liberal se concentra en la órbita de la política, buscando tan solo que el hombre sea dueño de sí mismo. Su hazaña es modesta. Sabe que lo cuida de las amenazas del poder, aceptando que no lo guía en el misterio de la vida. El liberalismo no pretende ser una religión, es una técnica. Pero esa no es su miseria, creo, como denuncia Paz, es tal vez su grandeza. Paz no se describió a sí mismo como un liberal. La camisa le apretaba. Simplemente se sintió cercano, afín al liberalismo. Mis afinidades más ciertas y profundas están con la herencia liberal. Como ha resaltado Yvonne Grenier, la comedida palabra afinidad es crucial en esta confidencia. Afinidad, proximidad, semejanza, no pertenencia. Más que al liberalismo, a Paz lo mueve una idea seguramente sin nombre. Fraternismo podría llamarse en algún futuro. Una política que tenga como centro la fraternidad, esa palabra olvidada del triángulo francés. El poeta inserta el oficio en el centro de su política. Un poema es un artefacto que captura una fraternidad cósmica. El trabajo del poeta es ese, recrear la hermandad originaria de los significados. La imagen poética horada la muralla y dice que las plumas son piedras. El universo deja de ser, dice Paz, un vasto almacén de cosas heterogéneas, astros, zapatos, lágrimas, locomotoras, sauces, mujeres, diccionarios. Todo es una inmensa familia,
Todo se comunica y se transforma sin cesar. Una misma sangre corre por todas las formas y el hombre puede ser al fin su deseo, él mismo. La raíz de la poesía, campo de las conciliaciones, es la comunión del hombre y el mundo, las plantas y los volcanes. Pacto instantáneo de enemigos, el poema encuentra el parentesco oculto entre realidades distantes, el grillo y el cosmos. Escribir es recrear esa fraternidad cósmica que la lógica mutila. Otro elemento que es importante destacar en su distancia del liberalismo hegemónico es su desconfianza del mercado. Paz siempre vio con desconfianza el círculo impersonal e inflexible del mercado, un monstruo ciego y sordo que no entiende el valor. El romántico condena de esa manera el lucro, el vicio del comercio que nos enfrenta como bestias. Desde Entre la piedra y la flor, su primer intento de insertar la poesía en la historia, Paz denuncia las crueldades de esa fría maquinaria. El dinero y su rueda, el dinero y sus números huecos, el dinero y su rebaño de espectros. Algo, me voy a saltar porque en otro momento escribe sobre este mundo del dinero, del mercado. Sus jardines son asépticos, su primavera perpetua está congelada, sus flores son piedras preciosas sin olor, sus pájaros vuelan en ascensor, sus estaciones giran al compás del reloj. Los pájaros subiendo en el elevador, jardines esterilizados. Lo que importa no suma, dice. Buscamos la riqueza sin darnos cuenta que somos moscas y el dinero araña. El dinero nos vuelve ninguno. No importa si se tiene mucha o poca plata, lo que cuenta es que el dinero nos convierte en número. No somos quién, somos un cuánto. El dinero seca la sangre del mundo, sorbe el seso del hombre, escalera de horas y meses y años. Allá arriba encontramos a nadie. Saber contar no es saber cantar. La búsqueda de la libertad en paz no puede separarse del anhelo de comunión. Si la imaginación poética es capaz de enamorar la sílaba que afirma con la sílaba que niega, la misma potencia ha de conciliar las doctrinas enemigas. El error, decía Pascal, no es lo contrario de la verdad, es el olvido de la verdad contraria. Paz tocó los cordones contrarios de la política, las razones de la libertad y las tradiciones de la comunidad, los derechos del individuo y el abrazo de la hermandad. No es extraño por eso que encontrara en Cornelius Castoriadis la pista de una renovación filosófica, puesto que ahí la imaginación tiene carácter constituyente. La crisis de nuestra civilización, decía, es el agotamiento de nuestra imaginación, el vacío del sentido, la imaginación seca, el conformismo jactancioso. La democracia que defendía en ese sentido no era el seco ritual de las elecciones, sino la viva civilización de las interrogantes, la casa de puertas abiertas. Paz pudo, por eso, seguir ese manual para conservadores, liberales, socialistas que redactara Leszek Kolakowski. Un conservador sabe que las tradiciones, un conservador sabe que las mejoras son costosas, que cada reforma tiene un precio. Duda que la supresión de las tradiciones nos harán más felices y desconfía de las utopías. Abomina sobre todo a quienes pretenden usar la maquinaria estatal para encaminarnos al paraíso. Un liberal exige que el Estado garantice nuestra libertad, no que asegure nuestra felicidad.
Finalmente, un socialista rechaza enérgicamente que la desigualdad sea una condena irremediable. Que la perfección sea inalcanzable no significa que nada pueda hacerse para disminuir la opresión. Frente a la tiranía del O, la utopía del I, el derecho de no escoger. Así lo pone Paz en un poema. Elegir es equivocarse. La apuesta política de Octavio Paz en ese sentido radica precisamente en ese afán de reconciliación, esa reconciliación de las tres tradiciones, la tradición liberal, la tradición socialista, en un espacio que es precisamente el espacio de la fraternidad. Quizá, y con esto concluyo, quizá la apuesta política de Octavio Paz fue convertirnos, en ese sentido, por primera vez en nuestra historia, en contemporáneos del presente. Gracias. Yo me voy a permitir retomar los temas que mis compañeros algún tema que han tocado mis compañeros en relación a el pensamiento histórico y político de Octavio Paz. Decía Christopher que fue un vidente, recordando las palabras de Max Aub, un vidente, no un profeta, pero que entreveía el futuro. Malva hizo referencia a algunos poemas estremecedores, como el Nocturno de San Ildefonso, en el que Octavio Paz, en el año del 74, a los 70 años de edad, hacía la revisión de su pasado socialista e incluso marxista. Y Jesús ha tocado con mucha precisión y lucidez a la fraternidad, que es la traducción laica de la palabra religiosa comunión, o es una comunión, digamos, más humana, menos sagrada, es una hermandad, como el punto de convergencia entre la tradición socialista y la tradición liberal, de las que Paz, por razones biográficas, genealógicas y de convicción, provenía. Bueno, a propósito de esto, yo quiero recordar dos momentos, dos experiencias. Una fue el Encuentro Vuelta. El Encuentro Vuelta, que quizá alguno de ustedes recuerde, tuvo lugar en agosto de 1990. Solamente el poder de convocatoria de Octavio Paz pudo haber invitado y traído a México a una treintena de pensadores y escritores en un congreso que estoy absolutamente seguro no tuvo parangón en esa etapa y quizá en ninguna otra etapa. No voy a cansarlos con la nómina de autores que vinieron a México, pero sí creo que ese encuentro vuelta ya tan remoto merece una historia que habrá que contar con más detalle, porque Christopher ya lo ha hecho en su espléndida
biografía de Octavio Paz. Pero sí quiero recordar que Octavio Paz puso a discusión en los temas de ese encuentro todos los asuntos del presente, del pasado y del futuro de la humanidad en ese parteaguas. El mercado, el Estado, las religiones, las naciones, los nacionalismos. Es un mapa del pensamiento universal y de las preocupaciones de paz. A ese encuentro ecuménico, fraternal, en el que invitamos a liberales y a conservadores y a socialistas, en ese encuentro que tuvo lugar en México, ocurrió un incidente, y es que un sector de la izquierda mexicana tachó a quienes participaban en ese encuentro de ser los fascistas internacionales. Recuerdo la increíble indignación de muchos de los personajes que participaron allí, que como Jorge Semprún, por ejemplo, fueron víctimas del fascismo y del nazismo. Estuvieron en campos de concentración, en campos de trabajo, víctimas, muchos de ellos por años, de el azote del fascismo y del nazismo. Y recuerdo que todos ellos, y la mayoría tenían ya más de 65 años de edad, se reunieron a redactar un manifiesto, un gran manifiesto, que yo quisiera leer ahora. Es breve. Mencionan a la señora secretaria general del Partido Socialista Democrático, no voy a mencionar su nombre, diciendo que ella ha declarado que los participantes en el encuentro Vuelta formamos parte de la Internacional Fascista. Otros comentaristas nos han propinado curiosos adjetivos, nos han llamado totalitarios, estalinistas, apologistas del gran capital y otras lindezas. En la jerga estalinista, heredada de varias sectas de izquierda, todo el que luchó contra la esclavitud, la tortura, la censura y la tiranía es automáticamente fascista. O sea, un fascista es aquel que luchó contra esos horrores en todas partes. En lugar de distinguir entre la tortura de derecha y la tortura de izquierda, o entre esclavitud progresista y esclavitud reaccionaria. En esta lógica, a personas que fueron víctimas tanto del nazismo como del comunismo, y este es precisamente el caso de muchos de los participantes en el encuentro Vuelta, se les ha llamado una y otra vez fascistas. Para todos estos estalinistas, maoístas, castristas, que lamentan el derrumbe de las tiranías comunistas, fascista equivale aproximadamente a liberal. Según ese criterio, Koestler, Silone y muchos otros defensores de las libertades cívicas y de los derechos humanos fueron fascistas. De todo esto se desprende que los participantes en el encuentro Vuelta no estamos en mala compañía. Denunciamos esto ante la opinión pública mexicana, ese mal disimulado residuo de la mentalidad y de la actitud estalinista en gente, subraya Octavio Paz, que no ha aprendido nada, ni ha olvidado nada. Parece que no se han dado cuenta de que todo lo que ha ocurrido significa la reunificación de Europa, tema central del encuentro. Esa carta es una carta colectiva escrita en 1990, pero vigente ahora, a 20 años de la muerte de Octavio Paz. Esos epítetos, esas descalificaciones, esas calumnias, ya no habitan solamente las páginas o ensucian las páginas de los periódicos, sino también de las redes sociales. Contra ese tipo de tiranía no tuvo miramientos Octavio Paz.
fue crítico siempre, crítico del socialismo y en ese sentido crítico de su propia biografía, y no de un momento de su biografía, sino de decenios de su propia biografía. En ese sentido fue liberal. Fue liberal porque un liberal es capaz de la autocrítica y de aceptar el error. Allí retomo la cita y las palabras de Malva. Quisimos el bien, pero la historia es el error. También dice Paz en el mismo poema, refiriéndose al modo en que él mismo, en su juventud, acudió a un congreso en el año de 37 y vio cómo los procesos de descalificación y la nueva Inquisición que provenía de la Unión Soviética descalificaba y destruía la obra y el prestigio de Andrés Gide y de tantos otros escritores. Fue liberal porque supo hacer la autocrítica y de esa fortaleza pudo entonces voltear al propio liberalismo económico y al liberalismo político y ejercer la autocrítica. Crítica siempre. Por último, quiero recordar otro momento, un momento terminal. No fue la última vez que lo vi, quizá la penúltima. Llegó en silla de ruedas al salón de aquella casa de Coyoacán, en Francisco Sosa, donde falleció. Estaba muy inquieto, con una mirada concentrada y con una actitud de inmensa tensión. Estamos hablando del año de principios del 97, debe haber pasado esto a fines del 96 o principios del 97. Se veía ya en el horizonte, vivía muy vigente el movimiento zapatista, e iban a venir las elecciones del 97. Y Octavio Paz me preguntó, como si yo supiera, dígame qué va a pasar. Por supuesto que le contesté una tontería o le contesté que no sabía. Pero estoy seguro que ahí estaba vislumbrando nuestro futuro y que en efecto el vidente en Octavio Paz entreveía que con la democracia, por la que había luchado tanto, que con la libertad, por la que había luchado siempre, vendría también una era de desorden. Él que había amado tanto el orden, él que pensó que la revolución mexicana y socialista y comunista y mundial iba a traer al mundo un nuevo orden. Entonces Paz, ese Paz que luchaba contra la muerte, vislumbraba, como un vidente en efecto, que México se precipitaría necesariamente a un cambio que era el cambio por el que había luchado, pero que también traería consigo un inmenso desorden y algo todavía mucho más grave: la irrupción de los ríos de sangre que siempre han cruzado el subsuelo de México, es decir, la violencia. Yo creo que Octavio Paz murió más que inquieto, preocupado, profundamente preocupado por este país que quiso tanto y al que le dedicó una obra de decenas de volúmenes y con el que fue tan generoso. Sabía que en esa ecuación libertad, orden, no tiene solución. Es una tensión permanente y nos queda a nosotros resolverla de manera parcial día a día. Pero él mismo, y en eso retomo las palabras
esto es una sola, simple glosa de las palabras de mis compañeros, la idea de Jesús. La solución está en la fraternidad, que es una forma de un sinónimo finalmente del título de este poema. Yo como liberal pienso que hay una forma más modesta de la fraternidad, que es la simple y llana tolerancia. Y ahora, para finalizar con broche de oro, con el verdadero broche de oro, este encuentro fraterno, vamos a volver a escuchar la cantata Maituna de Octavio Paz, pero ante todo vamos a darle una vez más la bienvenida a Mario Lavista, su creador.
Pues no queda más que agradecer al cuarteto Stregue, cuarteto vocal femenino, Nadia Ortega, Lourdes Ambrís, Nurani Wet, Verónica Alexanderson y Luis Antonio Rojas Roldán, esta maravillosa interpretación, al maestro Mario Lavista, el compositor, a Malva Flores, Christopher Domínguez, Jesús Silva Herzog, a ustedes su presencia y a Octavio Paz. Buenas noches.